A menudo solemos confundir la fama con la grandeza, y si bien la primera se la suele vincular con el éxito y el poder económico, la segunda más bien se la relaciona con valores como la compasión, la solidaridad y el compromiso desinteresado. Hoy presentamos la cápsula titulada Frank Sinatra y su compromiso contra la discriminación racial. Somos Oscar Sasso y Daisy Toussaint y esto es Anécdotas de la historia. A principios del siglo XX, los Estados Unidos se consolidaban como nación emergente y en expansión. Al tiempo, también se conformaba su población, fruto de diferentes oleadas de inmigrantes, en una amalgama étnica entre europeos, africanos, asiáticos y en una menor proporción de aborígenes autóctonos, siendo la anglosajona la etnia dominante, ostentando amplias parcelas de poder político y económico. Una de las comunidades más numerosas en esa época era la de afrodescendientes, sucesores de antiguos esclavos. Otra, la de italoamericanos. Ambos sectores, a su manera, acusaban la discriminación. Francis Albert Sinatra, más conocido como Frank Sinatra, nació en Hoboken, New Jersey, el 12 de diciembre de 1915. Sus padres eran inmigrantes italianos, la madre de Lumanzo, Génova, el padre de Palermo, en Sicilia. El pequeño Frank creció en un barrio de clase media. Su madre trabajaba como comadrona y su padre, que era boxeador de pesos gallo, trabajaba como bombero de día y regentaba una taberna de noche. Al parecer, el nacimiento de Sinatra fue complicado y traumático, dejándole los fórceps que usaron para su alumbramiento, una perforación de tímpano y varias cicatrices en el cuello. Pero madre e hijo lograron restablecerse. Frank tuvo una infancia y adolescencia callejera, con aficiones al boxeo y a la música por influencia del padre, llegando a hacer algunas actuaciones en su taberna. La calle inevitablemente le llevó a involucrarse en actividades pandilleras que le granjearon varios encuentros con la policía. Tuvo un amplio abanico de empleos como vendedor de periódicos, recadero, camionero o cronista deportivo, que le iban permitiendo comprar ropa elegante e incluso conducir un auto. A los 23 años se casó con Nancy Barbato, quien mucho después contaría del día que ambos fueron a un concierto que daba en New York el argentino Carlos Gardel. Después del show, Nancy se las ingenió para hablar con el famoso cantante de tangos, a quien en la conversación le comentó que su esposo tenía una excepcional voz, pero que el mundo pandillero no le permitía centrarse en su talento. Al parecer, Gardel quiso dirigirse al joven Sinatra para comentarle que a él le había pasado lo mismo en los arrabales bonaerenses, pero finalmente dejó la calle y se dedicó al arte y le conminó a inscribirse al concurso Major Bowers Amateur Hour, al cual Frank se presentó acompañado por el trío Three Flashes, ganando el certamen, lo que supuso el inicio de su carrera artística. En esa época, las tensiones raciales en los Estados Unidos estaban muy marcadas con todas las minorías de origen no anglosajón. Esto había dejado marcas en el joven Frank cuando debía encajar todos aquellos estereotipos peyorativos. Sin embargo, la segregación racial se cebaba especialmente con los afrodescendientes, quienes se veían obligados a ceder los asientos en el transporte a los blancos, usar baños exclusivos para negros o acatar la prohibición de entrar en muchos establecimientos, en muchos restaurantes, solamente por el color de su piel. Sinatra formó durante 3 años parte de la orquesta de Tommy Dorsey, una de las bandas de jazz más famosas de la época. Después decide seguir su carrera en solitario. En 1942 alcanza tal fama que se convierte en un fenómeno mediático con miles de fans acudiendo a sus conciertos. Ya convertido en estrella, sintió que era su oportunidad de resarcir todas esas llagas de la infancia. Por lo pronto comenzó a invitar para actuar con él a intérpretes de color a quienes admiraba, como Sammy Davis Jr., Harry Belafonte, Count Basie o Quincy Jones. Además, se aseguraba de que los miembros de color en su banda recibieran un trato igualitario con el resto en cuanto a salario y a alojamiento.
Esto causó serias controversias. Por ejemplo, en Las Vegas, durante la década de los años 60, los artistas afrodescendientes podían actuar en los grandes hoteles de la ciudad donde eran aclamados por el público, pero no tenían derecho a alojarse en ellos ni a cenar en sus restaurantes, tampoco a apostar en el casino. Por lo que después de cada actuación debían cenar en la cocina y buscar espacios propios para negros. Frank Sinatra enfrentó abiertamente esta segregación y boicoteó a los hoteles con estas normas racistas, declinando las ofertas para actuar en ellos con el argumento de que todos los miembros de su banda, blancos o negros, con su talento proporcionaban en los conciertos una afluencia multitudinaria de clientes que dejaban billetes del mismo color. Llegó a incorporar en su repertorio una canción de Jerome Kern titulada Old Man River, que hablaba de los penosos trabajos que de sol a sol debían soportar los negros en aquellos barcos que transitaban el río Mississippi, mientras los blancos disfrutaban de un lujoso viaje de placer. He don't plant taters, and he don't plant cotton. Sinatra utilizó su influencia para apoyar a las víctimas de la discriminación racial, como el caso de Rosa Parks, quien en 1955 se negó a ceder a un hombre blanco su asiento en el autobús y fue encarcelada por ello, o a apoyar a activistas como Martin Luther King en su cruzada por los derechos civiles de los negros, recaudando fondos para su causa. No dudó en hacer declaraciones públicas diciendo que las verdaderas relaciones se construyen sobre el respeto mutuo, los valores y el trabajo sin importar el color de piel con el que se haya nacido. Poco podía sospechar Frank Sinatra en sus años de juventud rebelde, cuando su origen italiano era casi un estigma que convertiría una canción sobre la ciudad que le vio crecer en un ícono, aunque a decir verdad no la compuso él. Les contamos. Corría el año 1976 y el director Martin Scorsese comenzaba a grabar su película musical New York, New York, protagonizada por unos jovencísimos Liza Minnelli y Robert De Niro. Y para la ocasión, John Kander y Fred Ebb, compositor y letrista, crearon el tema que, si bien la interpretó de manera magistral Liza Minnelli, fue Sinatra quien la acuñó después como el himno que mejor representa a la Gran Manzana en todo el mundo. It's up to you, New York, New York. Sin embargo, Sinatra también tuvo sus detractores. Por un lado, los supremacistas, quienes le acusaban de ser amigo de los negros. También se le acusó de mantener estrechos vínculos con la mafia. Y, como no, también cargaron las tintas contra él muchos amantes de la película The Godfather y lo crucificaron cuando supieron del incidente violento que protagonizó en un restaurante al encontrarse con Mario Puzo, que era el escritor de El Padrino, y le increpó por la semejanza que tenía con él el personaje de Johnny Fontane, que luego protagonizó Al Martino en la película. Pero lo cierto es que el compromiso de Sinatra con la igualdad racial le llevó a cometer acciones para defenderla, demostrando que la grandeza de una figura pública no solo radica en el talento, éxito y fama que provoca su arte, sino en su capacidad para defender posturas que promuevan un cambio positivo en la sociedad. Sinatra vivió su vida alineado con sus principios éticos y sus compromisos con las causas que creyó justas, y lo hizo recordándonos el título de una de sus canciones más famosas, A su manera. Much more than this, I did it my way. Lo tomamos como una aleccionadora anécdota de la historia.